Buenas noches, licenciado. ¿Me escuchan bien? Buenas noches, Lick. Sí, se le escucha bien, licenciado. Súper. Qué bueno, qué bueno, qué bueno, qué bueno. Vamos a iniciar antes de que me ponga a saludarlos. Además, vamos a iniciar grabando nuestra clase de hoy. Y así, pues, ya una vez que quede todo. La foto, Lick. Sí, vamos. Antes de que empiecen a mandar mensajes, no voy a enviar ningún tipo de mensajes. Y vamos a grabar nuestra. Vamos a tomar nuestra foto, todos enseñan su camarita. Todo su camarita, eso. Listos. Una sonrisita, por favor. Eso, muy bien. Cabal, enviaron un mensaje. Ah, bueno, es que lo que pasa es que se pusieron también a grabar. Espérenme. Ahí estamos. Vámonos. Ahora sí, sonrisita. Digan whisky. Bueno, todavía no es día, ¿va? Pero. Bien. Bien, muchachos. Muy buenas noches a todos. Es un placer estar con ustedes nuevamente. Es un honor, chicos, de que podamos tomar o retomar nuestra clase y que podamos avanzar con el contenido de la misma. Me recuerdo de que nuestra última clase, muchachos, platicamos un poquito en relación, bueno, iniciamos tratando la manera de introducir nuestro curso, iniciando con definir el derecho, continuando con el derecho penal, y así pues llegamos a tener una definición del derecho procesal penal, atañible de forma directa a nuestro curso. Establecimos de que el derecho procesal penal tenía tres características. Esas tres características son que el derecho procesal penal es un derecho público, es un derecho instrumental y un derecho autónomo. Explicamos el por qué y definimos ahí. Al igual que establecimos de que el derecho procesal penal tiene una naturaleza jurídica y eso pues es porque viene de un derecho público, ¿verdad? De ahí donde tiene su nacimiento o su génesis. Al igual que establecimos que el derecho procesal penal tiene relación con otras normas y que vimos que en su mayoría, con todas, pero hay tres muy puntuales donde la relación es estrecha. ¿Con cuáles son estas? Con el derecho penal, el derecho constitucional y el derecho civil. Teniendo esto claro, establecimos de que efectivamente pues las demás normas jurídicas también tienen una relación, por decirlo así, con el derecho procesal penal, pero ya no es tan intensa, ya no es tan pronunciada o ya no es tan estrecha, pero no dejan de tener relación con el derecho procesal penal o con el derecho penal. Pero para efecto de nuestro curso, con esas tres que tengamos puntuales, listo. Bien. Por último, platicamos un poquito en relación a las fuentes del derecho procesal penal. Fuentes formales y fuentes materiales. Entre las fuentes formales, la ley y la costumbre, pues que fue un poquito un tema que platicamos bastante. Y entre las fuentes materiales, pues la doctrina, la jurisprudencia y los principios generales del derecho. Y así, pues, concluimos nuestra clase anterior. Ahora, muchachos, es importante que podamos continuar siempre en relación a ese hilo conductor. Vamos a pasar a conocer un poquito del proceso penal. Ya no, o sea, para que diferenciemos, ya no derecho procesal penal, no. Ya no es derecho, es derecho penal, como un tema aparte. ¿Por qué? Porque el derecho penal
así como el derecho procesal penal, perdón, porque el proceso penal, que es nuestro tema de hoy, el proceso penal, así como el derecho procesal penal, pues tiene sus principios, ¿verdad? Tienen sus características, entonces tenemos que hacer diferencias entre que las que ya platicamos son del derecho procesal penal y aquí ya son puramente del proceso penal. Bien, empecemos entonces, muchachos, con establecer diferencias o una definición clara en relación al proceso y al procedimiento. Puntos importantes con diferencias. Bien, el proceso en relación al proceso penal, pues es una serie de etapas que se desarrollan de manera ordenada y concatenada entre sí, por medio de la cual se alcanza un fin, que es la solución de un conflicto, y para ello se deberá de emitir la sentencia respectiva. Bien, un segundo, unos compañeros aquí. Bien, ¿se dan cuenta entonces, chicos? ¿Se dan cuenta entonces de que el proceso penal, ¿verdad? Ya estableciéndolo como un proceso, el proceso lo podemos... Y ahora sí, así. Entonces, ya cuando estamos hablando directamente del proceso, pues el proceso no es más que esa serie de etapas que se desarrollan ordenadas, concatenadas, con el objeto de solucionar un conflicto. Y que para ello se dicta finalmente una sentencia. ¿Se dan cuenta? Elementos puntuales pero esenciales de una definición para establecer y entender proceso. ¿Pero qué es el procedimiento? No debería confundirnos. Vamos. El procedimiento es una serie de pasos. Ahí vamos a ir definiendo, ¿verdad? O sea, viendo diferencias. En el proceso, pues es una serie de etapas. Aquí vamos a establecer de que es una serie de pasos. ¿Por qué pasos? Son más cortos. Son más cortos. Una serie de pasos que determinan cómo se llevará esa serie de etapas sobre las cuales se compone el proceso. ¿Se dan cuenta de lo importante que es el procedimiento para el proceso? ¿Sí? Bueno, continuando. A través de esa serie de procedimientos es que se va a alcanzar el principio objetivo o el principal objetivo, que es definir o dilucidar un proceso. ¿Se dan cuenta de que entonces el proceso es de lo que hablamos nuestra primera clase? O sea, el proceso penal está dividido en una serie de etapas procesales. Nuestro proceso penal guatemalteco dividido en 5. ¿Cuáles son esas? Vamos, yo se las expliqué el otro día. 5 etapas procesales del proceso. ¿Cuáles son? Buenas noches, licenciado. Sería la audiencia de primera declaración, la 1, etapa intermedia, 2, el debate, juicio oral y público, 3, la impugnación y la ejecución. y ejecución en lo juzgado. ¿Se dan cuenta? Ok. Pero para que lo comprendamos, muchachos, sucede que estas 5 etapas del proceso penal tenemos que desarrollarlas una a una. Claro, ahorita se lo voy a decir así rapidín, de una.
Pero en ¿qué? Unas 3 o 4 clases vamos a llegar al punto en el que veamos, conozcamos de pe a pa por lo menos una etapa procesal. Muy bonito. Pero ahorita solo para comprender en relación y tener una diferencia entre proceso y procedimiento, nos damos cuenta entonces, muchachos, de que cada etapa procesal tiene que tener un procedimiento para poder diligenciarse. Supongamos la primera, audiencia de primera declaración. La audiencia de primera declaración, vamos por qué? Por pasos, ¿verdad? Vamos por pasos. Número 1, así a grosso modo, no es para que se les quede, solo para que tengamos una diferencia. El fiscal tiene que solicitarle al juez de que llame a sujetos procesales a audiencia para iniciar un proceso penal en contra de ellos, porque el Ministerio Público tiene interés en imputar en contra de ellos, porque considera o tiene pruebas suficientes para considerar que en una acción ilícita tuvieron participación estos sujetos procesales. Entonces, lo primero, el primer paso, por decirlo así, es ir con el juez, demostrarle que hay suficientes elementos y que acceda a llamar a estas personas a proceso penal. Siguiente, todo es un procedimiento. Se inicia la audiencia de primera declaración cuando todos ya están citados. Se inicia. Número 1, pues se debe establecer quiénes se encuentran presentes. Primer paso, por decirlo así, dentro de la audiencia. ¿Quiénes se encuentran presentes? El abogado de fulanito, 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 fulanito. Y pum. Ah, muy bien. Ya tenemos una individualización de los sujetos procesales. Paso número 2, ¿qué podría hacer? Bueno, entonces le damos la palabra al Ministerio Público para que nos digan, ¿qué hacemos aquí? Ok, viene el Ministerio Público, siguiente paso. Viene el Ministerio Público y viene, señor juez, este día, pues, se accedió de parte de esta judicatura a poder iniciar la audiencia de primera declaración en contra de Fernando de tal en virtud de que tal fecha, en tal hora, esta persona es considerada como responsable de una acción ilícita cometida en contra de otro. Ah, muy bien, ¿eso hacemos aquí? Sí, ok. Y entonces, luego de eso, pues, se le concede la palabra a las demás personas como por derecho de defensa. Ya vamos a otro paso, ¿se dan cuenta? Otro paso. Viene el abogado, tiene su participación, su argumentación y su petición. Muy bien, ya los escuchamos a los dos. Entonces el juez tiene que tomar una decisión. Su primera decisión en esa audiencia. Y su primera decisión entonces va a ser ligar a proceso penal al sindicado y que continúe todo. Inclusive en ese momento todavía hay mucho que continuar. O una falta de mérito, mire señor Ministerio Público, no tenemos más que discutir aquí. Está completamente fuera de contexto, es cierto, hubo una acción ilícita, es cierto, hay elementos probatorios, pero no hay que sean vinculantes a Juan Pérez. Por lo que esto hasta que se queda y se dicta de forma formal, se dicta la falta de mérito a favor de fulanito y todo por su casa. Vale. Entonces, falta todavía, pues ahí yo tengo mucho que explicarles en relación a la primera audiencia de declaración, a la primera declaración. Es muy bonito y apasionante, pero el punto aquí es de que cada etapa procesal, ¿verdad? A cada etapa de la que está compuesta el proceso, debe ser diligenciada a través de procedimientos, pequeños pasos que determinen si se debe continuar o no, el orden de su continuación. ¿Verdad, muchachos? Entonces, hasta ahorita comprendemos por qué se hace una distinción del proceso y el procedimiento. ¿Comprensible, chicos, o alguna duda?
El que cae otorga, recuerden. Todo Bien, bien. Está bien, licenciado. entonces, continuemos. Bueno, en el proceso penal, volviendo al tema principal, en el proceso penal, pues tenemos el procedimiento, el proceso y el procedimiento. Bueno, pero ya que tenemos una definición y una explicación en relación al proceso y al procedimiento, pues definamos ahora sí el punto medular, el tema medular. Definición de proceso penal. El proceso penal, entonces, va a ser la serie de etapas que se desarrollan de forma ordenada y concatenada, con el objeto de determinar si se cometió o no un hecho delictivo. Establecer la participación del sindicado en el mismo y, si fuera necesario, imponer la pena o medida de seguridad que corresponda. Así definimos entonces el proceso penal. El proceso penal, muchachos, tiene sus propias características. ¿Cuáles van a ser esas características? Dos vamos a mencionar que realmente es lo más puntual. Una, que es publicista, y otra, la oralidad. ¿Por qué la importancia del proceso penal? ¿Por qué la importancia de estas dos características en el proceso penal? Bueno, de hace un tiempo para acá, muchachos, solo definámosla de una vez. La característica de publicista se refiere a que el proceso penal debe ser eminentemente público, siempre y cuando se cumplan con ciertas excepciones que la misma ley regula. Ahora, cuando decimos publicista, entre sus características y de que el proceso penal debe ser eminentemente público, ¿verdad? Nos referimos, muchachos, nos referimos, chicos, a que las audiencias son públicas. O sea, Guatemala entera la podría conocer de lo que se está llevando a cabo en la audiencia. Por eso, inclusive, hay algunas audiencias que permiten el acceso a periodistas para que tomen nota y la lleven a toda Guatemala. El conocimiento del desarrollo de este proceso penal, que posiblemente es de interés nacional. Bien, pero eso sí, el hecho que sea pública, por decirlo así, una de sus características en el proceso penal, no quiere decir de que todos tengamos derechos de poder participar, por decirlo así, o estar en una audiencia. No. Número uno, si no hay objeción alguna o no interfiere No sé si fueron con los eso, calcetines. entonces, no por el hecho, muchachos, de que, no por el hecho de que las audiencias sean públicas, nos dan a nosotros el derecho de poder irrumpir o participar en ellas. No. Si no hay objeción y la misma definición que yo les establecí, la misma norma lo menciona, ¿verdad? Siempre y cuando se cumplan con ciertas excepciones que la misma ley regula. ¿Por qué? Porque si hay algunos casos, algunas audiencias, algunos procesos, número uno, que podrían llegar a ser sensibles para la sociedad, sensibles para la familia, sensibles para una persona en particular, esto es un limitante. No, que yo quiero y tengo mi derecho y las audiencias son públicas, y así lo dice nuestra ley, y que la ley debe de respetarse y nadie tiene que pisotearla y nadie es superior a la ley. Sí, es cierto, pero no quiere decir de que Raimundo y medio mundo van para adentro. No, momento. Si hay
derechos fundamentales que se vulnerarían con la participación de terceros ajenos al proceso, entonces, momento, el juez está en todo su derecho de limitar el acceso, o sea, usar esa publicidad, limitar esa publicidad, ¿verdad? Otro ejemplo claro es cuando aquellos procesos se tengan considerados en reserva o bajo reserva. ¿Y por qué la reserva de los procesos? Porque podría ser delicada la información que se ventila dentro del proceso y se teme de que en determinado momento se pueda escapar de las manos información útil para el proceso y que pudiera al momento de vulnerarse su publicidad, ¿verdad? Al poder utilizarla de forma pública, se desvirtúe la misma. Inclusive hasta podría llegar a desaparecer, como por decir los medios de prueba. Entonces, hay procesos de que la misma ley establece que pueden ser señalados bajo reserva, decretada la reserva del proceso por el juez, ya sea de oficio, o sea que él lo haga porque es su criterio, o bien a petición del Ministerio Público, esencialmente del Ministerio Público. Ahí, muchachos, establecemos entonces que hay límites de esa publicidad o esa característica publicista del proceso penal, ¿verdad? Entonces, otra cosa que también, el juez está ahí, no está pintado. No quiere decir, bueno, yo tengo intención de entrar a esa audiencia ahorita y pum, para adentro y me siento atrás. Número uno, hay que guardar un respeto debido a las autoridades. Y el juez es autoridad. El órgano jurisdiccional es autoridad. Y merece respeto. Al igual que las demás partes que están fungiendo en el lugar, accionando. Entonces, se debe respetar. ¿Cómo se respeta y cómo podríamos nosotros garantizar también nuestro derecho a poder observar bajo el principio o característica del publicista una audiencia? Llamar la atención del juez, saber de un requerimiento, decirles que tenemos un interés en particular en relación al tema que se va a ventilar, podría ser académico, podría ser personal, podría ser de que estamos involucrados en algo parecido y queremos aprender. ¿Le platicamos al juez? Claro, no, el juez no nos va a dar audiencia para esto. Pues le decimos al comisario o al oficial y él llevará el mensaje. Y ya nos va a decir a nosotros, mire, pues el salón, la sala a veces es grande, siéntese al fondo y por favor, no mencione nada. En el caso de que esté haciendo una conducta indebida, se le podría expulsar. Entonces, ¿está de acuerdo? Sí, muchísimas gracias, ¿no? Díganle al juez que gracias. Con el respeto debido, no solo al juez, al órgano jurisdiccional y a las partes, pues, sentadito hasta atrás y en silencio, observando. Claro, la característica publicista del proceso penal no lo permite, ¿verdad? Pero como la gente, ¿verdad, muchachos? Y también considerando de que a veces no se va a poder por las mismas condiciones, ¿verdad? Bien, la otra característica del proceso penal es la oralidad. ¿Por qué la oralidad? Bueno, en el proceso penal deberá ser eminente, bueno, la ley lo establece así, el proceso penal deberá ser eminentemente oral, el cual se desarrollará a través de audiencias presenciales, donde participarán todos los sujetos procesales, pero existiendo ciertas excepciones donde el proceso se diligenciará de forma escrita. Ahorita les voy a platicar sobre esa excepción a la regla número 1 y número 2, de que a través del tiempo se ha superado la oralidad por completo o la presencialidad y la oralidad por completo en las audiencias.
Veamos entonces, de forma concreta. Número uno, que el proceso penal es oral. Entendamos entonces de que, ¿por qué es eminentemente oral? La oralidad se implementó ya desde hace unos años y para el día de hoy ya todos los órganos jurisdiccionales ya no llevan los procesos de una forma escrita en su totalidad. Hay un pequeño pincelazo, poquito, pero en su gran mayoría casi todo se ventila de forma oral, o sea, en audiencias, todas las partes presentes, aquí está el juez, iniciamos la audiencia, A, B, C, D, E, y a resolver. En el acto, evitamos el desgaste de papel, evitamos retardos injustificados, todos aquí reunidos, de aquí vamos hasta que resolvamos esto. O sea, los beneficios de la oralidad. Bien. Número 2, establecía uno de los principios que la oralidad era eminentemente, se desarrolla eminentemente a través de audiencias presenciales, donde participan todos los sujetos procesales. Eso no deja de ser así. Participan todos los sujetos procesales. Sí. Pero audiencias orales presenciales. ¿Han ustedes escuchado de cámaras GESEL? ¿Han escuchado sobre eso? Sí. Ajá, ¿qué es eso? Sí. ¿Qué han escuchado? No es un procedimiento donde se le hace cuestionamientos a un menor de una forma especial para no como que volverlo a traumatizar o volverlo a hacer pasar un momento como que malo, reviviendo la experiencia. Excelente, Marvin, efectivamente. Pero ¿cuál es el objeto de esto, muchachos? Como bien menciona Marvin, El evitar proceso, trauma. ¿Sí, Jesús? no, pues que el proceso sea meramente oral también, para que pueda ¿Meramente qué? expresarse, ¿Perdón? meramente oral, Meramente oral. donde las personas puedan expresarse de una manera libre. Sí. En este punto, vean, gracias Jesús, en este punto se ve involucrado el principio de celeridad procesal. Íntimamente involucrado. ¿Por qué? Porque si hay personas que no pueden estar en audiencia, como un menor, como lo mencionaba Marvin, como personas que se encuentran privadas de su libertad y que son de alta peligrosidad, que salgan del sistema penitenciario, de las cárceles donde están privados de libertad, entonces para eso existen estas áreas, estas nuevas formas de transmisión. Porque, ¿qué es cámara GC? Una televisión que a través de las conexiones, así como estamos nosotros de una forma virtual, aquí ya no estamos de una forma presencial, eminentemente presencial, ya no. Ahora, ustedes están en su casa, supongamos el caso, nosotros, ustedes todos abogados, yo juez, fiscal, pero el sindicado se encuentra privado de libertad. Dentro del sector 11 del preventivo de la zona 18. Y no ha habido forma de cómo traerlo, o porque existe la forma, pero es demasiado riesgosa. A un cuartito donde hay una habitación, donde hay una sala, en esa sala un televisor, donde estemos platicando cara a cara. Se le pregunta, responde y vamos conociendo sobre el tema. Ya se le escuchó su parte, lo esencial, órale, pues entonces ya se puede ir o se puede quedar ahí, no hay problema. Y nosotros continuamos. Pero esto viene a efectivizar, de ser efectivo, el principio de celeridad procesal. De lo contrario, tendríamos que detenerlo, reprogramarlo. Sabemos perfectamente que las agencias, las agendas de los órganos jurisdiccionales son sumamente extensas. Suspendemos una audiencia hoy, tenemos que reprogramar dentro de 5 meses, imagínense eso. O sea, que si un proceso se tardaba regularmente 3 meses, 5 meses, y por una pequeña audiencia donde estamos iniciando el proceso, lo trasladamos 5 meses después. Santa María. Y si esa audiencia se vuelve a reprogramar, hemos conocido casos donde hay 23
28 reprogramaciones, imagínense eso. ¿Cuántos años ha llevado avanzar en un proceso? Pues entonces las figuras como estas nos han permitido dar continuidad a los procesos penales. ¿Verdad, muchachos? Entonces ahí vemos entonces que la oralidad, sí, una característica muy efectiva, muy puntual, muy dada al proceso penal, sí, pero también tiene su pequeña excepción. O ya a través del tiempo hemos buscado la forma de que no ser tan rígidos, no ser tan rígidos, que también se pueden buscar otros medios que ya no son los escritos, son orales, pero ya no presenciales. Ya se puede variar esa circunstancia, ese elemento esencial que se estipulaba con anterioridad. Ahora pueden ser presenciales o, podríamos decirle, virtuales. Pero mantenemos siempre la oralidad, ¿verdad? Cara a cara, aunque sea de una forma virtual, así como estamos con ustedes hoy. Bien, y por último, muchachos, hay unas excepciones, les voy a mencionar una excepción de la oralidad en los procesos penales o inclusive en audiencias. Esta es puntual para la audiencia. El artículo 427 del Código Procesal Penal establece que las partes en segunda audiencia, principalmente en el debate, podrán reemplazar de forma escrita. O sea, podrán reemplazar su participación física de una forma escrita. Para que la audiencia de segunda instancia, aquella que se conoce en virtud del planteamiento de una apelación especial, pues se pueda ventilar de una forma escrita. Todas las partes pueden evacuar, así se le llama, evacuar su audiencia de forma escrita. Eso ha sido muy benéfico. Ha sido muy benéfico. Claro, ahí es donde se da puntualmente esa excepción que platicamos en el tema de la oralidad. Ahí es donde se da específicamente esa excepción. ¿Por qué? Porque entonces, si no que las audiencias son orales, pues, y presenciales encima de todo. Aquí sí se da la excepción. Como les mencionaba, el artículo 427 de nuestro Código Procesal Penal, que está dentro de la etapa de impugnaciones, este artículo faculta a las partes. ¿Para qué? El órgano jurisdiccional, o sea, el tribunal de alzada, viene, señala audiencia. Notifica, tenemos audiencia para conocer sobre la operación especial interpuesta por Juan Pérez en contra de la sentencia de ficha tal, dictada por el Tribunal Quinto Disciplinar de la Cotidiana de 1990. Muy bien. ¿Qué hacemos ese día? Yo, abogado. Usted es Ministerio Público. ¿Será que decimos, voy a ir a mi audiencia? Es a las 10 de la mañana, vamos. Estamos en nuestro derecho. ¿Qué es lo que hacemos realmente? ¿O qué es lo que la mayoría de abogados, inclusive Ministerio Público, defensores públicos, hacen? Reemplazan por escrito su participación en la audiencia. ¿Por qué es bueno y por qué no mucho? Número uno, es bueno porque en el papel, ustedes saben muy bien, la lengua no tiene hueso. Pero en el papel todavía es mejor. Recuerden escribir una carta de amor, ¿verdad? Y una inspiración tremenda, y va de darle, y va de darle. Que no les cuadro ahí un pequeño texto, lo borramos y le seguimos. Ah, no, nos tiramos, le bajamos el cielo y las estrellas de tal manera de que, ¿pero por qué? Porque nos es permitido el utilizar papel y darle con todo, ¿verdad, muchachos? Bueno, misma condición. O sea, punto favorable. Misma condición, llegamos a segunda instancia, o sea, a la sala de la Corte de Apelaciones. La ley establece que debemos de reemplazar por lo menos un día antes de la celebración de la audiencia. O sea, si la audiencia está señalada para hoy,
hasta el día de ayer, antes de las 3:30, podíamos reemplazar. Aquí no aplica de que lo vamos a dejar a turno. No, porque entonces ya se desvirtúa. Ya cuando lleguemos a conocer sobre la audiencia al día siguiente a las 10 de la mañana, ¿cuándo habrá llegado turno con su memorial? A las 3:30. Si a las 3:30 presentaron su evacuación por escrito, no pasa nada, no importa que no lleguen. ¿Pero por qué? Porque utilizaron el papel para agarrar y desarrollar tema por tema. Pues. Y concentrados. Tienen todo el tiempo necesario desde que se les notificó la audiencia hasta el día de la celebración. ¿Para qué? Para defenderse en el papel. Al día siguiente ustedes están soñando. Puse tal cosa, o se me escapó tal otra, bien, se levantan 2 de la mañana, me ha pasado, nos ha pasado a todos. Un pequeño apunte, que no se me olvide. Ya con esto, al día siguiente, me siento otra vez en mi oficina. Calidad. Tenemos forma. La utilidad de que por escrito la ley nos permita reemplazar nuestra participación en la audiencia física. Entregamos nuestro memorial, nos lo sellan y listo. Ya salvamos nuestra responsabilidad, la representación de nuestro cliente y listo. ¿Qué hace la sala de la Corte de Apelaciones en estos casos? Todo reemplazan. Nosotros magistrados estamos sentados en la sala de audiencias, esperando que den las 10 de la mañana. No llegó nadie. ¿Por qué? Viene el oficial y nos dice, bien, el Ministerio Público reemplazó la PGN, reemplazó el abogado defensor, reemplazó el querellante. Supongamos que existe de todas las partes, ¿no? Todos reemplazaron muy bien, 10 de la mañana, levantémonos. Ya salgamos de aquí, vámonos para el despacho, vamos a platicar una taza de café y empezamos a trabajar en relación al caso con los reemplazos. Ah, fulanito dijo esto y esto. Lo subrayan y pide esto. Muy bien. A fulanito, menganito, sutanito y todos. Entonces se entra en un análisis de lo que de toda la información que se expuso en los documentos, en esas evacuaciones por escrito, en esos reemplazos a la audiencia. ¿Verdad? Punto a favor. Sí, pudimos decir lo que quisimos ahí de una forma ordenada, bien centrada, puntual y con énfasis jurídico, con un respaldo jurídico. ¿Está bien? Punto en contrario, muchachos. Y esto es un consejo profesional. Sucede, chicos, de que utilizar ese momento procesal adecuadamente, o sea, si nos señalaron una audiencia y tenemos la oportunidad de ir y tenemos todo bien planchadito en nuestra mente y nos organizamos con un texto, una laptop y demás para guiarnos, no quiere decir que vayamos a leer ahí porque nos detienen. No, pero tenemos puntos necesarios que atacar, información, jurisprudencia, que asentar y una petición concreta. Es importante hacerlo. ¿Por qué? Ustedes recuerdan la frase de que los ojos son la ventana de... ¿Del alma? Gracias, Natalie. Los magistrados son seres humanos. ¿Sí o no? O maquinitas. Funciona. Presentarse en la audiencia bien planchaditos, con conocimiento del tema y presentar una argumentación nítida en relación a los agravios que establecimos en nuestro recurso de apelación especial. Motivos y submotivos. Y derivado de nuestra argumentación puntual, también una petición puntual. Con fundamento legal. Inclusive hasta jurisprudencia que respalde a nuestro favor. Y decirle al juez, al magistrado en este caso, honorable señor magistrado, el honorable juez erró, se equivocó, no valoró esto, no apreció tal cosa. Nuestra ley adjetiva penal
Y nuestra ley sustantiva penal nos establecen que A, B y C es igual a D. Entonces la interpretación no debería estar alejada a nuestra realidad objetiva. Y por eso mismo se le solicita, honorable magistrado, de que se subsane este error, de que se corrija y de que si se va a sancionar a mi patrocinado, se sancione de la forma correcta, de forma legal, de forma objetiva. Porque de lo contrario se estaría sufriendo, ¿verdad? Injustamente, por decirlo así. Y empezamos, mi patrocinado esto, mi patrocinado aquello, toda la cuestión está padeciendo prisión preventiva, cuando a raíz de estos medios de prueba que ustedes están analizando ahorita y no queremos que ustedes bajen a valorar pruebas, no, solo que vean el contexto de la mala aplicación de la ley, de la norma jurídica. Y entonces, vean, el magistrado está así, porque yo no hice nada, calladitos 15 minutos. Pero se dan cuenta, muchachos, de que hay razón. Mientras que en el escrito, lamentablemente, recuerden la cantidad de trabajo que hay, puntual. ¿Qué pidió allá? Así, aquí está, muy bien. ¿Qué dijo aquí? 10 líneas. ¿Qué pide tal cosa? Bueno, vamos a ver. Miremos el notar medio de prueba, miremos, escuchemos la argumentación. ¿Ya no tiene razón? Ah, posiblemente, sí que no, no sé cuánto. Y nos vamos guiando. Y se resuelve. Pero lo dejamos a la suerte. De que haya un buen análisis de nuestro reemplazo o de que solo se vea por encima y igual se confirma una sentencia que haya sido condenatoria en contra de nuestro patrocinado. Entonces, el momento de la audiencia es importantísimo. Que lo aprovechemos nosotros depende mucho de nuestra preparación. De nuestra preparación. Cuando nosotros estemos bien preparados, no vamos a sentir ningún solo temor, absolutamente ningún temor de venir a pararnos enfrente de los jueces, enfrente de los magistrados y establecerles cuál es la forma correcta de interpretar la ley. Y que otro juez de menor grado erró en su aplicación, en su observación, en los medios de prueba presentados por el Ministerio Público. Y que nuestro patrocinado, encima de todo, es injustamente procesado y que ha estado padeciendo pena de prisión anticipada porque es inocente. Entonces, miren, muchachos, han habido casos en los que viene y está la agraviada, o está el sindicado y demás, y hasta se echa su llanto. Un par de lagrimitas ahí, miren, y ya le hicieron. No, o sea, el punto es de que cómo se da la importancia de que nosotros profesionales no tenemos de otra, reemplacemos. Pero importante que nos preparemos para llegar a la audiencia y ver a los ojos a los magistrados y ver a los ojos a los jueces y llevar a cabo nuestra defensa. Tiene un efecto positivo superior al reemplazo por escrito. ¿Verdad? Bien, como les decía, un buen consejo de la práctica tribunalística. El punto aquí es la oralidad y que tiene su excepción. Y también les expliqué entonces cómo se da la excepción y cómo el 427 en su Código Procesal Penal lo permite. Bien, ¿alguna duda en relación a esto antes de continuar? Un último puntito. José Francisco Morales. Gracias, Lick. Buenas noches. Yo realmente solo Enciende quiero... tu cámara, José Francisco, así te vemos, te conocemos un poquito. Espérame, solo voy a hacer a un lado el whisky. Eso. Ah. Sí, porque antojas, eso sí que no es correcto, ni de buenos amigos. No. Yo pues solo quería ver este tema de que usted nos comentó de la primera declaración. También de un caso que vimos en Noticiete, creo que fue de un tema que también usted tocó, lo del sector 11, de un reo. Acá pues podemos traer a colación lo de El Soberbio, creo que es el sobrenombre, y el nombre es Milton Nájera, si no estoy mal, en donde por temas de esto que se dio por la fuga de los reos, que él fue uno de los recapturados,
Entonces ahí vino la jueza y ahí pues aplicó el principio de celeridad que usted mencionó, ¿verdad? Donde se dio pues la audiencia de primera declaración, que fue uno de que es una de las primeras etapas del proceso, ¿verdad? Que mencionó Eric Santizo, para, para poder llevar a cabo ese juicio. Pero a mí acá pues sí me queda como que la duda cuando él amenazó a la jueza y cuando él estaba diciéndole un montón de cosas, ahí él por mala fe pues obviamente retrasó ese juicio, ¿verdad, Lick? Entonces yo me pregunto por qué, o sea, qué otros cargos le van a aplicar a esta persona, ¿verdad? Por haber amenazado a esta alta autoridad. Son faltas, fíjate, José. Son faltas que sí son sancionadas, claro, son sancionadas. Em, por decirlo así, hay sanciones en audiencia, audiencias físicas, por supuesto, ¿verdad? Hay sanciones en audiencias de que la ley faculta al juez, en el caso de que una persona sea abusiva, como en estos casos, ¿verdad? Pues que sea expulsada de la sala, ¿verdad? Por supuesto, en el caso del sindicado, ser expulsado del sindicado, no conocer su caso, ¿verdad? Está más complicado, pero ¿quién pierde más? Claro que estos personajes definitivamente no pierden nada, pues esos ya tienen la vida condenada, ¿verdad? Pero vamos a la vida real, digamos, entre nosotros. ¿Qué tan conveniente es? Desagradar o ser del desagrado de un juez a través de nuestra forma, de nuestra conducta abusiva. Definitivamente hay una falta ahí, se puede sancionar con la expulsión de la sala o con arresto, dice la ley, de hasta por 5 días. ¿Verdad? Entonces, no digamos un abogado. No, pues un abogado ahí sí, olvídense. Ahí sí nos vamos momias. ¿Verdad? Complicadísimo porque nos certifican. Principalmente al Colegio de Abogados, al Tribunal de Honor. ¿Verdad? Ya con una sanción del Tribunal de Honor. Esas sanciones no es que sean tan severas, la repercusión de esas sanciones. Si yo tengo interés en participar para magistrado en las próximas comisiones de postulación, solo con no tener una solvencia de la carencia de sanciones, ya no puedo participar. Imagínense cuánto nos podría llegar a afectar en nuestro futuro profesional. Si tenemos aspiraciones, pues por supuesto. ¿Verdad? Entonces, claro que a estas personas que ya están condenadas a esta vida y otra más, ¿verdad? Y definitivamente los órganos jurisdiccionales, fíjate, José Francisco y demás, tratan de ir avanzando, de utilizar el principio de celeridad procesal para llevar medios electrónicos a lugares donde difícilmente podría conducirse a una persona y llevar a cabo audiencias, ¿verdad? No quiere decir que justifiquemos a través de la celeridad procesal, no, pero pues es un principio que nos permite buscar la manera de llevar a cabo y no dejar estancadas las cosas. Porque si dejamos estancado un proceso, bueno, para mañana. Mañana nos viene otro. Para pasado. Y pasado tenemos otro, ya son 3 acumulados. Y así pasamos la semana. Y así pasamos el mes. Y si en el mes nos quedamos con un proceso atrancado, ¿qué hacemos con 30 también en el mes? Santa. Entonces, buscan la manera de cómo ir agilizando. ¿Qué va a pasar finalmente a estas personas? Las van a terminar condenando. ¿Qué hay que hacer? Darle celeridad para que de una forma ágil ir saliendo de esos procesos que solo dan problemas. Que ya no tienen para dónde. Que se tiene que llevar un debido proceso porque así lo establece nuestra norma constitucional, porque garantiza el debido proceso para todos en general. Pues debemos nosotros, principalmente jueces, magistrados, fiscales y abogados, buscar la garantía de este principio. Pero en contra de esas personas, ya para dónde agarrar. ¿Verdad, José Francisco? ¿Estamos bien? Sí, licenciado, muy amable, gracias. Perfecto. Yo creo que alguien más había levantado la mano, no estoy seguro. Si quieren, Aquí estoy, continuamos.
Aquí estoy, buenas tardes. ¿Dónde? Rolando. Ah, está gusto saludarlo, Ali. También. Mire, entonces, el fundamento para utilizar esta cuestión electrónica y todo este principio de celeridad procesal, podemos citar el 427, en dado No, caso. el 427 es para el reemplazo de las audiencias por Ya. escrito. Fundamento legal para que se lleven a cabo audiencias de eso me estás hablando, ¿verdad? Audiencias Sí, en lugares externos. sí, ya cuando tenemos que Sí, valernos lo que del pasa es de que aparato. hay un acuerdo, eso es un acuerdo de la Corte Ah, Suprema de Justicia. No te sé decir ahorita el número de acuerdo, pero hay un acuerdo de la Corte Suprema de Justicia que estableció la creación de nuevas formas de llevar a cabo audiencias a través de, el primero fue la Cámara Gesell, y entonces la Cámara Gesell, como bien lo mencionaba, no recuerdo su nombre, bien lo mencionaba, nació a la vida jurídica, por decirlo así, a función jurídica, con el objeto de que menores que estuvieran en peligro, que no fueran más dañados moralmente, por decirlo así, estuvieran aislados, no tuvieran que contaminarse una vez más después de haber sufrido, por, digamos, violación a una niña. Esa pesadilla, y ir a revivirlo y a revivirlo en audiencia frente a los agresores. ¿No? Desde lejos, grabadita la información, y ahora sí continuamos todos. ¿Verdad? Ese fue el origen de este tipo de método de audiencias. Y se fue replicando conforme se dieron cuenta que funcionaba y que habían otros ámbitos en los cuales podría funcionar. Como el caso que mencionaba José Francisco, en una audiencia que se llevó a cabo desde el preventivo, o sea, en el órgano jurisdiccional, pero desde el preventivo estaba el sindicado. ¿Estamos bien, Roland? gracias, ahí estamos. Ahí lo Con buscamos, gusto. no se preocupe. Gracias. Yadira. Sí, licenciado, buenas noches. Disculpe, una consulta. Volviendo al procedimiento, regularmente el fiscal del Ministerio Público a cargo de la investigación hace un requerimiento hacia las entidades del sistema nacional, ¿cierto? Como por ejemplo cooperativas, bancos, empresas telefónicas, pero mi Pues, pregunta es como esa es la recaudación de pruebas que ellos hacen, pero eso es para empezar el proceso o ya es después de la primera declaración. hay dos momentos, fíjate, Yadira, hay dos momentos, inclusive, bueno, yo se los voy a explicar en su momento, hay diferentes etapas de la investigación. La que tú mencionabas es una investigación preliminar, cuando el Ministerio Público tiene 20 días, ya se lo voy a dar con puntos y señas. El punto es de que el Ministerio Público tiene 20 días para recaudar elementos suficientes para vincular una acción ilícita en contra de una persona. 20 días. De lo contrario, tiene que dictar un sobreseimiento. ¿Verdad? Entonces, perdón, no es un sobreseimiento. Es el Ministerio Público solicita clausura. Otra vez me equivoqué. Es que se me fue la palabrita. Se me fue la palabrita, muchachos. El Ministerio Público sobreseimiento. El punto es, vamos a ver. Entre las tres figuras ya me confundí. No, el Ministerio Público solicita la desestimación, artículo 310 del Código Procesal Penal. Vamos, búsquenlo si quieren. Artículo 310 del Código Procesal Penal, desestimiento. El desestimiento puede ser en sede fiscal y en sede judicial. Ahí estamos. Ahora sí, concentrados. Bien. En 20 días, que el Ministerio Público no lleva a cabo, o lleva a cabo su investigación, pues, pero no logra recaudar elementos que vinculen la acción ilícita con una persona X, pues se va a tener que solicitar, va a tener que decretar, porque se puede decretar en sede fiscal, esa figura, ¿verdad?
pero también lo puede hacer solicitando autorización judicial. Entonces, esos 20 días sirven para esa investigación preliminar. Luego de eso, Yadira y todos los demás muchachos, existe otra fase de la investigación. Después de la audiencia de primera declaración, hay un plazo, se lo voy a explicar, hay un plazo para que el Ministerio Público haga una investigación posterior, ¿verdad? Preliminar, porque hasta ese momento no se ha sometido a proceso penal a una persona. Se está investigando X. Ya llevamos a cabo la audiencia de primera declaración y en esa se ligó a proceso penal. Se dictó autoprocesamiento, se decretaron medidas de coerción. Según las medidas de coerción, se establece el plazo para la investigación. En el plazo de la investigación, ese plazo de investigación es una investigación posterior. Es un plazo mucho más amplio, ¿verdad? Discutible en la audiencia, ¿verdad? Entonces, respuesta a tu pregunta, ¿verdad? Se puede llevar a cabo esa investigación antes de la presentación de una acusación en audiencia de primera declaración. Sí, existe, pero también hay una segunda, por decirlo así, una segunda investigación que se hace cuando ya se inició y ya se ligó proceso penal al sindicato, ¿verdad? Llegará el momento que se las explique y cuáles son los límites de esta y los plazos en que se incurren para poder presentarse, ¿verdad? Pero sí, la investigación hay preliminar y hay posterior. ¿Sí? Gracias, licenciado. Con gusto. Dime, Lesbia, ¿buscaron el artículo 310? Gracias, licenciado. Perdone, yo lo que tengo duda es, usted decía el artículo 427 respecto a la excepción de la oralidad, pero dice debate. Ese es, sí. Sí, mira el segundo párrafo, tercer párrafo, no estoy segundo. No, sí. El segundo dice, el acusado será representado por su defensor, pero podrá asistir a la audiencia y en ese caso se le concederá la palabra en último término, cuando el recurso fuera interpuesto por él o por su defensor y éste no compareciere, el tribunal procederá a su reemplazo. Ese es el segundo párrafo y el tercero dice, se admitirá que las partes reemplacen su participación en la audiencia por un alegato presentado antes del día de la audiencia. Ahí está. Muy amable, gracias. Tercer párrafo del 427. ¿Sí? Muy bien. Vamos a ver. Danilo, nos queda Danilo. Sí, ¿qué tal, Lick? Buenas noches. Un gusto, Danilo. Una pregunta con respecto a la primera declaración. Sí, con respecto a la primera declaración, ¿por qué hay casos que se tardan más en llegar a la primera declaración que otros? Me refiero, casi siempre son a los casos de mayor riesgo, como un asesinato, más que todo ese tipo de casos. Y si son mediáticos, a veces se tardan. Y no digamos si no son mediáticos. ¿Por qué pasa eso, Lick? Bien. Hay diferentes circunstancias que podrían interrumpir una audiencia o retardarla. Para retardar un proceso, muchachos, hay una serie de mecanismos que como abogados, inclusive abogados mañosos, por decirlo así, porque miren muchachos, todos llegamos a tener nuestras mañas. O sea, esto quiere decir que tenemos nuestras herramientas para actuar. Ocasionalmente vamos a tener que buscar la manera de que nos favorezcan para ir superando las etapas y en otros casos a nuestro cliente no le vaya a convenir y lo que vamos a hacer es buscar retardar el proceso para que este no se presente a esa primera declaración y que esta no se inicie. ¿Verdad? ¿Por qué? Porque posiblemente no nos conviene. Ahora, ¿qué es lo regular? ¿Qué es lo ordinario? Que una vez presentado el acto introductorio, uno de los 4 actos introductorios, como lo es la denuncia, llega al Ministerio Público, el Ministerio Público tiene 20 días para poder superar su investigación. ¿Se puede prorrogar? Sí, tendrá que solicitar
un permiso especial al juez, establecerle de que se está llevando a cabo una investigación, interrumpir esos 20 días, claro que sí se puede, pocas veces se hace, pero sí se puede, cuando realmente hay un fundamento que se debe seguir investigando. Pongámosle a Danilo, ya la denuncia ya fue presentada, no se ha llevado a cabo la desestimación, no se ha dado con una desestimación. El Ministerio Público no se ha dado por vencido, pero hagan del juez y le dicen, mire, señor juez, yo estoy listo para imputar en contra de fulanito y menganito sutanito por narcoactividad. Sí, pero aún está pendiente de llegarme un informe del INASIF, un informe del extranjero, que me va a poder ayudar para la vinculación, ¿verdad? Entonces, quisiera no desestimar el caso que tenemos ahorita trabajando, pero también hacerlo de su conocimiento que en algún momento voy a, a venir a acudir a usted para que, ¿cómo se llama? Para poder imputar en contra de estas personas. Hace con el conocimiento de los superiores también el Ministerio Público, porque cada persona tiene un superior, ¿verdad? Yo creo que el único que no tiene un superior supuestamente es el fiscal general, ¿verdad? Pero ahí ya son otras intervenciones, ¿verdad? Mientras tanto, pues van comentándole al superior de que están bajo una investigación y que esa investigación lleva un curso objetivo y positivo que llevará a la imputación dentro de poco tiempo, ¿verdad? Para no verse obligados a tener que decretar una desestimación en sede fiscal y o pedir autorización para lo mismo. Entonces, bueno, solo ese es un punto de retardo oficial, por decirlo así. No vamos a accionar inmediatamente. ¿Por qué? Porque estamos todavía trabajando en esa investigación y podría dar frutos positivos. Lado contrario, estamos en la audiencia, se está notificando a los sindicados de que tienen que comparecer a audiencia para tal fecha, supongamos 20 días se investigó, se tienen elementos suficientes para considerar de que ellos son los que participaron. ¿Qué grado de responsabilidad van a tener? Para eso es el proceso penal. Ahorita lo que necesitamos es que se les vincule y que se los sostenga. La fuerza coercitiva del Estado que los sostenga para que no se muevan de la persecución penal. Para eso es la primera declaración, para eso es la primera acusación. Pero ¿qué sucede? Viene un representante legal, un mandatario, y le dice, mire, señor juez, fíjese de que mi patrocinado está notificado de la audiencia, pero él se encuentra en Estados Unidos, se encuentra fuera del país. Entonces, por temas de trabajo, por temas de salud, por X o Y razón, él va a llegar a Guatemala más o menos en 6 meses. Entonces, le suplico de que postergue la audiencia para tal fecha. O sea, son puntos de retardo que el juez podría considerar a bien y simple y sencillamente reprogramar la audiencia dentro de 6 meses. Regularmente, poco probable que lo logremos conseguir. ¿Qué va a suceder? Pues como ya presentamos una excusa, el juez va a venir, va a conocer la excusa al día de la audiencia, no se presentó, ya presentamos la excusa de que se encuentra en el exterior, se encuentra bajo un tratamiento médico y demás. No se va a programar, pero se insiste en la citación, tiene que venir para la siguiente audiencia y si en dado caso no se presenta, ya no se admitirá excusa, sino que se decretará la rebeldía en su contra. Ya hay ya está la aplicación de una fuerza coercitiva del Estado. ¿Qué quiere decir eso? De que ya se le condicionó de que si no se presenta, se va a decretar la rebeldía. ¿Qué quiere decir la rebeldía, muchachos? De que la rebeldía después de que lleguemos a esa audiencia, llegamos a la segunda audiencia, ¿verdad? Llegamos a la segunda audiencia, no se presentó, a pesar de que se le coaccionó advirtiéndole que se le decretaría la rebeldía. No se le presentó y viene y justifica de que sí, que el tratamiento médico, que sí, que no, y que se encuentra en España y que la gran paleta y aquí está el documento de soporte. No. Se le decreta la rebeldía en contra de fulanito de tal,
en virtud de la falta de la comparecencia, a pesar de estar debidamente notificado. ¿Verdad? Entonces, ¿qué sucede con la rebeldía? La consecuencia de haber decretado la rebeldía en contra de una persona es girar la orden de captura. ¿Sí? Inclusive hay órdenes de captura internacionales. ¿Cuál es la agencia que se encarga de eso? Interpol, licenciado. Muy bien, Brian. O sea, podríamos llegar hasta ese punto, ¿verdad? Podríamos llegar hasta ese punto. Entonces, pero, ¿qué ha sucedido? Y vamos a la respuesta de Danilo. Y eso solo es un ejemplo. Y te puedo decir de que cómo es que he llegado a una sala de la Corte de Apelaciones, amparos, con tal de que se justifique la ausencia de una persona a audiencia de una declaración. Uf. Pero vamos al punto, para darle respuesta a Danilo y a muchos de ustedes, muchachos. Métodos existen de cómo evitar llegar a una audiencia de primera declaración. ¿Lo vamos a evitar para siempre? No. En algún momento tiene que caer y se tiene que celebrar esa audiencia. Y ahí ya va a llevar las cañas por delante, porque ya con tanto que hizo que el juez va a insistir en celebrar la audiencia, simple y sencillamente en la primera declaración se inicia el proceso y se decreta la prisión preventiva en su contra y fuchi. Y ahí lo tenemos amarrado. Que sí, que no, que si me encuentro malo, ahí que lo asistan. Que lo lleven al médico y que lo regresen ahí, me lo tienen guardado. ¿Verdad, muchachos? Pero, o sea, ¿por qué es que algunas se celebran de forma inmediata y un curso regular? ¿Y por qué es que otras pueden pasar años detrás de una persecución y no se celebran? No. ¿Verdad? ¿Estamos bien, Daniel? Sí, muchas gracias, Lick. Excelente. Sí, definitivamente hay una parte beneficiada y una parte afectada, ¿no? Porque la otra parte, pues, no le va a gustar mucho, pero así es la ley, ¿verdad, Lick? Muchas gracias. Sí, no solo la ley, sino que ¿qué más podríamos hacer? La orden de captura es el mecanismo de cómo ir a traer del pelo cualquiera, pero si está fuera del alcance. Ahora sí, se ha visto en muchos casos. 3 años después, aparece manejando una persona, lo detienen, hay una orden de captura activa en su contra, ahí mismo, para torre de tribunales, pues, ¿verdad? Por eso les digo, llegará el momento de que esa se celebre. Complicado, sí, porque ahí ya, como les decía, ya llevan a de perder. Pero pues no hay de otra. Hay cosas que ya están demasiado claras como para someterse a la justicia. Algunas personas que evitan a toda costa llegar a ese momento. Porque una vez llegado el momento, ¿verdad? Bien, muchachos. Pues si gustan, dejemos aquí el tema de hoy, ¿verdad? Dejemos aquí el tema de hoy, descansemos y nos vemos primeramente Dios el próximo jueves. ¿Les parece, chicos? ¿O continuamos? Solo no toma la foto ahorita. Démosle, gracias, José. Por favor, una sonrisita a todos así, pero así súper guapo, ¿no? Contentos de que estuvieron conmigo. ¿Sí? Gracias, chicos. Listo. Si quieren, les doy un par de minutos para que su asistencia, pues, manden su mensajito, chicos. ¿De acuerdo? Saben que siempre estoy a sus órdenes, cualquier cosa. Voy a